El diccionario dice que la religión es la conexión entre los seres humanos y los seres sobrenaturales. Es un sistema de creencia que conecta a las personas con sus deidades, con sus dioses. Es un puente hacia lo sobrenatural para el hombre. Y es universal. Es universal porque todas las personas son creadas por Dios a la imagen de Dios y sienten esa conexión de forma innata. El hombre está hecho para Dios y su ser tiene algo innato en él que lo impulsa en la dirección de Dios. Y la ley de Dios está escrita en su corazón, de modo que tiene una sensación de miedo cuando viola esa ley. Miedo al juez, miedo a Dios que lo hizo, miedo de cometer algo no correcto. Satanás también conoce a Dios vivo y verdadero. Satanás conoce la verdad acerca de Dios. ¿Por qué entonces inventa Satanás tantas religiones falsas? Pues es el archienemigo de Dios. Satanás ha proliferado en la historia humana y en el mundo con tantas religiones como sea concebible en los corazones pecaminosos de los hombres. Pero, si decimos la verdad, realmente solo hay dos religiones. La verdadera religión que Dios ha revelado en las Escrituras, que es que la salvación viene por gracia a través de la fe, a través de la creencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, las formas de religión falsa que declaran que la salvación llega al hombre por el propio esfuerzo del hombre, por su propio logro, por algo que hace, por algo moral, por algo de religiosidad, por algún ritual, por algún rito, alguna ceremonia, algún comportamiento. La religión de Satanás es la religión de los logros humanos. La Biblia es clara que en los judíos ellos confiaban en sí mismos a través de lo largo de su historia. Literalmente habían desarrollado una forma apóstata de judaísmo que básicamente fue diseñada y definida por las tradiciones que habían reemplazado la palabra de Dios. Era el logro de una relación correcta con Dios, dicen ellos, se hace mediante la estricta obediencia a las reglas y ceremonias mosaicas, personificadas por los escribas y fariseos, que eran los orgullosos y jactanciosos promotores de esa religión hipócrita y apóstata. Luego llega Pentecostés y nace la iglesia. Ahora tenemos judíos en Jerusalén que se han convertido al cristianismo. De ahí surge un grupo llamado los judaizantes. Judaizantes porque quieren judaizar a los gentiles. En otras palabras, dijeron lo siguiente. Dijeron, creemos en Cristo, creemos que Él es el Mesías, creímos en su muerte y resurrección, pero no creemos que usted pueda ser salvo simplemente creyendo en Él. Debe ser circuncidado, debe adherirse a la ley de Moisés y a las tradiciones ancestrales. Tiene que tener esa conexión. No creían que la obra expiatoria de Jesucristo fuera suficiente. Creían que era necesario, pero había que agregar otras cosas, otras obras. Pablo vio esto como un evangelio falso. Y si se acuerdan el primer capítulo de Gálatas, versículo 8 y 9, pronunció una maldición, más bien una doble maldición sobre a cualquiera que predique ese evangelio falso. Pablo está luchando solo por el evangelio de la gracia, solo a través de Cristo, solo recibido por fe. En ningún momento de la historia, ninguna persona ha sido salvo, hecho justo delante de Dios, que haya sido perdonado, que haya escapado del juicio por cualquier cosa que esas personas hayan hecho. En ningún momento. Nadie
ha sido salvo por las obras. Nunca. Así que está escribiendo a los Gálatas, porque los judaizantes han entrado en la región de Galacia. Habían entrado en las iglesias de Listra, Iconio, Derbe y Antioquía. Y la gente ha asimilado este falso evangelio y se han confundido. No es que los creyentes hayan perdido su salvación, no puede perderlo. Es que se han confundido acerca de lo que realmente es el evangelio. Y debido a que están confundidos acerca del evangelio, es probable que proclamen un evangelio falso. Pablo no está tratando de salvarnos como si pudiera perderse de nuevo. Él está tratando de salvar su utilidad, asegurándose de que entienden el verdadero evangelio. Dos advertencias surgen desde lo que Pablo está diciendo. En primer lugar, ten cuidado de que la forma en que vive no contradiga lo que has creído. Miren en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué había pasado? Pedro había llegado a Antioquía de Siria, donde estaba la primera iglesia y donde Pablo y Bernabé pastoreaban, junto con un grupo de otros hombres. Pedro había ido ahí y se había quedado mucho tiempo. Obviamente Pedro debe hablar o debe haber sido el centro de atención. Como la gente decía, háblanos de Jesús. ¿Te lo imaginas? Háblanos de Él. Cuéntenos cómo era cuando caminaba sobre el agua. Cuéntanos todas las cosas que hemos escuchado. Recuerde que los evangelios aún no han sido escritos y un testigo ocular con Cristo habría significado todo para estos creyentes gentiles en Antioquía, en una iglesia floreciente. Pedro había sido una especie de ícono, una especie de héroe para ellos. Pero Pablo dice, hay que enfrentar esos tipos de contradicciones. Para la iglesia fue un choque de titanes, ambas figuras importantes en la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. Pablo dice, le resistí cara a cara. Es un lenguaje muy fuerte. Es un término que significa detener a alguien en la dirección en la que va. Pedro está haciendo algo que tiene que ser detenido. Podría traducirse, se lo prohíbo, me pongo en contra de él. ¿Por qué? Porque era de condenar. Pedro había hecho algo que Pablo vio como un ataque al evangelio. El evangelio de solo la gracia, de solo la fe, aparte de las obras. Gálatas 2:12. Mire lo que dice. Pues antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Dice aquí, analicemos, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el que dirigía la iglesia de los creyentes en Jerusalén. Ellos tenían alguna conexión con la iglesia de Jerusalén. En este tiempo esa era la iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén. De alguna manera, ellos se sentían conectados o asociados con esa iglesia. De todos modos, tenía un trasfondo judaico. Pero Pedro, él comía con los gentiles. Antes, Pedro había estado en Antioquía por un tiempo. Es una ciudad gentil y una iglesia gentil, por supuesto. Algunos creyentes judíos estaban ahí, pero predominantemente una iglesia gentil. Pedro vino de visita y todo el tiempo que Pedro estuvo ahí, él estuvo comiendo con los gentiles. No pedía que fueran circuncidados o que prescribieran a las leyes de Moisés, que pasaron por las ceremonias de purificación. Los aceptaba,
los aceptaba como hermanos en Cristo. Esta es una iglesia. Son creyentes. Ellos son creyentes gentiles. Pedro no tenía ningún problema con ellos. ¿Qué era el problema entonces? Los judíos normalmente no comían con los gentiles. Un gentil para ellos era impuro. Un hogar gentil era impuro. Un utensilio gentil era impuro. No podían ni acercarse a los gentiles. No usaban los mismos utensilios. No comían la misma comida. No se sentaron en la misma habitación. No socializaban con los gentiles. Eso estaba prohibido en la cultura judía. Los judíos estaban resentidos, odiaban a los gentiles y se mantuvieron normalmente aparte. Pero Pedro no tuvo ningún problema. Entró de inmediato, comió con los gentiles. Eso significaba comidas regulares durante el día, así como las fiestas de amor y la cena del Señor, y que era parte de la fiesta de partir el pan y recordar la muerte de Cristo. Judíos y gentiles son uno. Y Cristo no es ni judío ni griego. Eso se acabó. Y Él lo sabe. También sabe que son hermanos y hermanas en Cristo. Pero cuando vinieron esos de la iglesia de Jerusalén, o que se sentía alguna asociación con la iglesia, Él empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Seguro los judaizantes lo habían criticado sin piedad por comer con esos gentiles. Y habrían dicho esto: no solo no debes comer con los gentiles, sino que no son creyentes porque no han sido circuncidados y no se adhieren a las reglas mosaicas. Así que no solo estás comiendo con gentiles que son impuros, sino que estás comiendo con los no creyentes. Y obviamente intimidaron a Pedro. Y él empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Esos son los judaizantes. Ese partido de la circuncisión, como se les conoció. Él tenía miedo. De repente, ahora él no quiere estar con los gentiles. Él no comería con los gentiles. Se retira aún de la cena del Señor. Se retira de la fiesta del amor. Se retira de la comunión normal en torno a las comidas. Se retira asustado. También sabe que se supone que debe llevar el evangelio a los judíos. Esa era su vocación particular, su llamado particular. Y ahora, si los ofende a todos, ¿qué va a pasar? Pero lo que hizo también influyó en otros. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro se convirtió en un hipócrita. Actuó como si estuviera de acuerdo con los judaizantes, lo cual fue devastador para el evangelio. Y también lo hicieron los otros, el resto de los judíos que estaban ahí. Y también hasta Bernabé. Y ahora lo que hay es una fractura en toda la iglesia. Esa hipocresía porque Pedro conocía el evangelio, predicaba el verdadero evangelio. Sabía que no había ninguna restricción en el evangelio para la circuncisión y la observación de la ley. Y él lo sabía. Así que es una hipocresía que él actuaba como si los judaizantes tuvieran razón cuando sabía que estaban equivocados. Y el resto de los creyentes judíos de Antioquía se unieron a él y Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. 2 veces se usa la palabra hipocresía en ese brevísimo versículo 13. Es hipocresía personal, porque sabían que lo que enseñaban los judaizantes no era cierto. Pero su capitulación ante los judaizantes es un asalto a la doctrina de la salvación. Sin decir absolutamente nada, y Pedro no dice nada aquí,
sin decir nada, se puso del lado de los que enseñaban la salvación por la fe más las obras, sin decir ninguna palabra. Pero no se trata de falta de unidad. Esto es un asalto al evangelio de la fe, porque ahora Pedro está actuando como si los judaizantes tuvieran razón. Si se desvía del evangelio en lo que dice sobre el evangelio, y si se desvía del evangelio en la forma que usted actúa, está violando la pureza del evangelio. Y el miedo a los hombres trae una trampa, ¿no es así? Incluso Pedro tuvo que ser confrontado de cara a cara. Entonces, que no ataquen el evangelio por su vida. No lo ataquen cambiándolo en su contenido. No lo ataquen poniéndose del lado de personas que tienen un evangelio falso, un evangelio de obras. No puede hacerlo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, tenemos que tener el evangelio claro, porque estamos en el mundo y tenemos que decir claramente lo que es el evangelio. Entonces la primera advertencia es que ten cuidado de la forma en que vive, que la forma en que vives no contradiga lo que has creído. Está claro sobre lo que debemos creer. Y el segundo es que viva la verdad del Evangelio. Gálatas 2:14. Pero vi cuando que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo dijo, pero cuando vi que no andaban rectamente, no caminaban en línea recta, no andaban en la línea recta acerca de la verdad del Evangelio, no andaban de acuerdo con la verdad del Evangelio, estaban fuera de camino, estaban jugando al hipócrita y enviando el mensaje de que los judaizantes tenían razón, de que la salvación no es solo por fe. Ellos dijeron, más es por fe más obras. Y eso es otro evangelio maldito, bajo maldición. Pedro había creído que podía comer y tener comunión con los gentiles. Ya no había vivido de acuerdo con la prescripción judía. Ahora vuelve a eso de una manera hipócrita, lleva a otros en la misma hipocresía. No trató honestamente con la verdad del Evangelio. Alteró la percepción de la verdad de las personas con su comportamiento. Pero no está diciendo abiertamente, no creo en el Evangelio verdadero. Cada vez que los que predicaban el verdadero evangelio afirman y abrazan a cualquiera que enseña un evangelio falso, reina la confusión. Pero no puedes hacer esto. Todos en Antioquía saben que usted tiene la costumbre de vivir como un gentil desde el capítulo 10 de Hechos. Y lo has hecho aquí. Y todos ellos saben que ustedes predican el evangelio de la gracia, afirman el evangelio de la gracia y de la fe solamente. Pero ahora le estás haciendo el juego a los judaizantes, está actuando como si tuvieran razón de ellos a alinearte con ellos. Esto amenaza la integridad del evangelio. Esto siempre tiene que ver con el evangelio. Se trata de una grave brecha con el evangelio. Tal como si quisiera ganar a sus hermanos, sus amigos católicos. Y está del lado de ellos y da la impresión de que ellos sí tienen razón. No, es un grave brecha el evangelio. Está confundiendo a los que observan su vida. Continuamos, Gálatas, versículos 15 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesús
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra fe está ahí. La palabra ley está ahí. Pero hay otra palabra que se usa por primera vez, que es críticamente esencial para el mensaje de esta carta y para el Evangelio. Es la palabra justificado. Nosotros, judíos de nacimiento, dice Pablo, y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Todos somos judíos por naturaleza, Pablo y Pedro. Aquellos de nosotros que somos hijos de Abraham. Hemos vivido toda nuestra vida bajo la ley. Hemos vivido toda nuestra vida con las Escrituras. Conocemos bien el sistema. Es un sentido visible, terrenal. Nuestro judaísmo prescribió nuestra vida. El judaísmo nos mantuvo con ciertas limitaciones, nos restringió. ¿Qué quiso decir no pecadores de entre los gentiles? A los gentiles se les llamaba pecadores porque vivían sin restricción. Vivían sin restricción alguna. Sus deidades son miserables. Sus deidades son inmorales. Sus templos estaban llenos de prostitutas. La religión gentil es una religión grosera e inmoral. No hemos vivido como los pecadores gentiles. Sabemos lo que es vivir bajo la ley y vivimos bajo la ley. Y la ley nos restringió, nos constriñó y tratamos de amar a Dios y tratamos de guardar sus mandamientos, ayunamos y oramos y dimos limosnas. ¿Y qué aprendimos al vivir bajo de la ley? Versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Hemos tratado de abrir camino hacia Dios. Descubrimos que un hombre no es justificado por las obras de la ley. Por eso huimos a Cristo. Es por eso que somos cristianos. Jesús dijo en Mateo 5, 21 y 22, versículo 23, ustedes no matan a nadie, pero que odian a la gente. Así que eres un asesino en tu corazón. No cometes adulterio, sino que codicias. Así que eres un fornicario en su corazón. Eres un adúltero en su corazón. Sabemos que la ley no puede cambiar el corazón. Todo lo que hizo la ley fue llevarnos a la condenación y a la muerte. Sabemos que tratar de vivir de acuerdo con la ley es inútil para sus propias fuerzas. Es asombroso entonces que los creyentes pensarían, tenemos que volver a la ley, lo que hemos dejado la ley, por la salvación, por gracia, por medio de la fe solamente. Hemos sido liberados de lo que nos condenaba y ya quieren volver. La ley solo pronunció condenación. Somos salvos por la fe en Jesucristo, sino por la fe en Cristo Jesús. Es por eso que somos cristianos. En la cruz murió por nuestra violación de la ley, Cristo. Él pagó el castigo por nuestras violaciones de la ley. Pagó la multa en su totalidad. Él cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Él se hizo pecado por nosotros. Todo lo que se requiere para que seamos justificados es reconocer ese pecado, la impotencia nuestra para arrepentirnos de la voluntad propia, de los esfuerzos propios, de la justicia propia y poner nuestra confianza total en la obra de Jesucristo. Es un acto de profundo compromiso, no solo estar de acuerdo que Jesús vivió y murió, sino correr hacia Él como de nuestro refugio. Nosotros también hemos creído, dice Pablo, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de perdón, para ser justificados por la fe de Cristo. Lo hicimos.
Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Hemos creído en Él, en la única verdad posible que puede justificarnos ante Dios. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ninguna. Es imposible, le está diciendo a Pedro. Hemos estado ahí bajo la ley. Hemos estado ahí bajo condenación. ¿Qué hizo? Simplemente la ley nos condenó. Y si, en versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Supongamos que los judaizantes tienen razón. Dicen, si todo lo que está haciendo es confiar en la ley, dice el judaizantes, no es salvo. Necesita volver a la ley, circuncidarse y adherirse a la ley. Eso nos haría pecadores si no hiciéramos eso. Cristo vino y proclama que la salvación es solo a través de la fe en Él. Si creemos en Él y creemos en Él, recibimos su gracia y la abrazamos solo por la fe. Y si lo hacemos esto según los judaizantes, estamos pecando, no estamos siendo salvos. Eso significaría que Cristo nos está haciendo pecadores, nos está llevando al pecado. Eso haría de Cristo un ministro de pecado. A decirse que está libre de la ley, Cristo lo hizo un pecador peor que nunca. Pablo hablando con Pedro y Bernabé, ¿qué están haciendo? Están condenando a Cristo. En ninguna manera. No es posible. Dios guarde que no. Cristo no es el promotor de pecado aquí. Los judaizantes son los promotores de pecado aquí. En versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Cristo no es el transgresor al liberarnos de la ley. Usted es el transgresor al llevarnos de regreso a la ley y reconstruir lo que una vez destruyó en el Evangelio de la gracia. En lugar de cometer pecado, abandonar la ley por la gracia, se convierte en un pecador al volver a la ley que abandonó. Están reconstruyendo un sistema de legalismo. Si vuelvo atrás y trato de establecer la salvación por la ley, entonces yo soy el transgresor. Yo soy el hipócrita. No puedo hacerlo, Pedro. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Usted no define su vida por la ley. Los legalistas sí lo hacen. Los legalistas definen su vida por la observancia de la ley, de las reglas, etc. Definamos nuestra ley por una relación con Jesucristo. Morí a la ley. La ley no es mi dueña. Ya no está sentada en condenación sobre mí. En la salvación y momento que creí en Cristo, yo morí a la ley. Ya no tengo conexión con la ley. No más conexión con la circuncisión. No más conexión con los sábados y los días festivos, las fiestas y las lunas nuevas. Ese era un hecho histórico. Tengo un nuevo amo, Cristo. Le obedezco por amor y no a la ley por temor. En Cristo puedo cumplir la ley de corazón. ¿Por qué? Porque con la justificación viene la regeneración y con la regeneración viene un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva naturaleza. No vivo con una perspectiva hacia la ley. Vivo para Dios. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se pasó de la ley que lo definía todo a la circuncisión, todas las restricciones, todas las ceremonias, todos los rituales, todos los requisitos? ¿Cómo pasó de esto a vivir para Dios? Ese versículo tan maravilloso, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Él murió, yo morí. La razón por la que Dios puede justificar a aquel que tiene fe en Jesús es porque Jesús pagó en su totalidad el castigo por los pecados de este creyente. En la cruz Jesús fue castigado por todos los pecados de todas las personas a través de toda la historia humana que alguna vez creyeron. Cuando Él murió, yo fui crucificado ahí. Las exigencias de la ley contra nosotros por todas las violaciones que hicimos están satisfechas. Ya no tienen control sobre nosotros. El yo muere. El poder dominante de la vieja naturaleza se rompe. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora ya no soy el hombre que solía ser. No soy el viejo yo. No vivo en una relación con la ley. Vivo en una relación con Cristo a través de la fe. Pongo toda mi confianza en Él y busco agradarle, amarle, honrarle, adorarle. Y eso se traduce en una verdadera obediencia a la ley de Dios, no externo, no ceremonial, pero la ley moral, espiritual de Dios. Esa es la definición más clara y simple de lo que es el cristiano. Ya no eres usted, es Cristo en usted. Se ha convertido en uno con Él. Según 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Una y otra vez Pablo dice, en Cristo, estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Luego le da vuelta y dice, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. No sé dónde termino yo y comienza Él. No vivo según la ley. No me lleves de vuelta a la ley. Vivo por el amor. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un yo transformado en lugar de un pecador con una naturaleza totalmente depravada, que intenta ganar la aceptación de Dios por medio de las obras. Hoy soy un santo aceptado, amado con Cristo, viviendo en mí, viviendo su vida a través de mí. Qué verdad tan increíble. Vivo con total confianza en Él. Y de esa confianza surge la obediencia amorosa. Yo soy obediente porque Él es obediente. Para terminar, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire Pedro, si añades obras, entonces la gracia ya no es gracia. Si permite que uno hace, si dice que está bien, yo no voy a dejar de lado, no voy a anular la gracia. No declararé como inválida la salvación por gracia a través de la fe. No permitiré ninguna obra en absoluto. Si alguien insiste en que puede ganar la salvación por sus propios esfuerzos, socava la gracia de Dios, la salvación solo por la fe y la completa eficacia de la muerte y resurrección de Cristo. Vive la verdad, Pedro. Vive la verdad, usted cristiano. Si la fe viene por mis obras, entonces estamos diciendo que Cristo murió por nada, que Cristo murió innecesariamente. Hermanos, ten cuidado de que la forma que vive no contradiga lo que usted cree y viva la verdad del Evangelio, que el Evangelio es por la gracia, por medio de la fe, solamente, y la obra de Cristo es suficiente. No permite que otros lo influencien, porque eso socavaba el Evangelio y hacen borroso lo que es actualmente el Evangelio. Seamos íntegros en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Que, Padre, estamos prestos
a veces hacer alianzas con personas que no te conocen, que tratan de agregar algo, que parecen religiosos, pero agregan obras a nuestra salvación. Padre, que mantengamos el Evangelio puro, que no seamos hipócritas. En nombre de Jesús. Amén.